Muy buen día. El siguiente tema que vamos a presentar a continuación se llama bioquímica ocular. Mi nombre es José Rafael Betancourt. Soy médico residente del primer año de oftalmología. La composición bioquímica de la película lagrimal. Tradicionalmente la película lagrimal se ha dividido en tres capas, viéndola o abordándola de afuera hacia adentro. Tenemos la primera capa, que es la lipídica, que es la más externa. La siguiente capa, la capa de medio, que es la acuosa intermedia. Y la capa interna, que es la de mucina. La película lagrimal humana está formada en un 98.2% por agua y el resto 1.8% por sólidos disueltos. Ya hablando específicamente de cada una de las capas, tenemos que la primera capa, la capa lipídica, que es secretada por las glándulas de Meibomian, que esta contiene los lípidos tanto polares como no polares. Dentro de los no polares están las ceras y los ésteres de colesterol. Y dentro de los polares son los fosfolípidos, que ésta está en contacto con la capa acuosa. Esas, la capa lipídica tiene la función de retardar o hacer un proceso más prolongado la evaporación de la película lagrimal. La segunda capa, llamada capa acuosa, esta es la capa más gruesa de la película lagrimal. Está conformada principalmente por agua. Además tiene otros componentes como ser proteínas, inmunoglobulinas, enzimas, electrolitos, factores de crecimiento. Además también tiene restos metabólicos de las diferentes partes, como ser de glándula lagrimal, córnea y epitelio conjuntival. El bicarbonato es uno de los electrolitos más importantes dentro de la película lagrimal, ya que permite el flujo de sustancias entre la película lagrimal y la córnea. Además también mantiene lo que es la molaridad y el pH de la película lagrimal. La tercera capa, que es la capa de mucina, es principalmente producida por las glándulas clasiformes. Esta capa está compuesta por mucina, formadora de gel, el dominio extracelular de mucina, formadora de membrana, proteínas, solutos, electrolitos y agua. A continuación, entramos a las capas de la córnea, teniendo la primera capa de afuera hacia adentro, llamada el epitelio. El epitelio está conformado por 4 a 6 capas, tienen un grosor aproximadamente 50 micras. Está compuesto por 3 tipos de células, siendo la más externa las células superficiales que interactúan con la capa de mucina del film lagrimal. La siguiente capa o la segunda capa o la capa intermedia es las células aladas y la tercera capa las células basales, que esta es la única capa que tiene una actividad mitótica. El sodio en la córnea se puede transportar de dos diferentes maneras, utilizando el primer transporte, que es el transporte pasivo, que lo realiza de la película lagrimal al epitelio corneal. Ya en el segundo transporte activo, que se necesita energía, y aquí es donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, que esta es usada cuando ya se transporta el sodio del epitelio al estrato corneal. La siguiente capa, la capa de Bowman, está hecha de una matriz acelular y se encuentra debajo del epitelio basal. Está compuesto por fibras de colágeno tipo 1, tipo 2 y tipo 5, que se encuentra incrustada en una matriz de proteoglicanos y glicoproteínas. El estroma corneal representa, como lo podemos ver en esta imagen, el 90% del grosor corneal. Es la capa más gruesa de la conformación de la córnea, y esta se encuentra ubicada entre la capa de Bowman y la membrana de Sehm. Los componentes del estroma son colágeno, queratocitos y proteoglicanos. La membrana de Descemet está compuesta predominantemente por fibras de colágeno,
de pequeño diámetro y una matriz de glicoproteína. La principal función de esta membrana es ofrecer un soporte fuerte que resista la perforación asociada con la ulceración corneal. El endotelio corneal, esta es una estructura muy importante, ya que cuenta con una bomba metabólica, que es uno de los factores responsables de mantener en un estado deshidratado la córnea. Dicha bomba depende del mecanismo de transporte activos primarios y secundarios para mantener el movimiento de los diferentes electrolitos y así poder cumplir su función de mantener su estado deshidratado de la córnea. ¿Cómo se nutre la córnea? La córnea obtiene sus diferentes nutrientes por diferentes medios, ya que es una estructura que no cuenta con vasos sanguíneos, que es avascular. Dentro del oxígeno, la córnea tiene un consumo de 0,8 a 1 microlitro por hora por miligramo de tejido seco. El epitelio obtiene el oxígeno de la atmósfera a través de la película lagrimal y a través de los capilares limbares, mientras que el endotelio depende del oxígeno de la cámara anterior, que mantiene una presión parcial de 50 milímetros de mercurio. La glucosa es la principal fuente de energía de la córnea, que es proporcionada por los vasos limbares. Pueden suplir como máximo el 20% de la necesidad de la córnea, y eso también solo de 1 a 2 milímetros periféricos. Hablando de la permeabilidad de los medicamentos en la córnea, tenemos que esta depende de varios factores. Dentro de el primero, son los factores precorneales que afectan la absorción de la córnea. La absorción de los fármacos a través de la córnea depende, ya miramos en la parte precorneal, que está asociado a la película lagrimal, que es la producción de lágrima, el drenaje y la renovación de esta misma, y la unión del fármaco a las proteínas de la lágrima. Esto depende de su factor precorneal para que sea absorbido las diferentes disponibilidades de los medicamentos. El siguiente factor está relacionado con la constitución o la formación química de los fármacos. La solubilidad en lípidos sin agua del fármaco le permite que el fármaco pueda atravesar la córnea más fácilmente. Tenemos que en el estroma la córnea presenta abundante lípidos, por lo tanto aquellos medicamentos que tienen una alta finalidad a ser solubles en lípidos son mucho más fáciles de traspasar esta capa. El siguiente factor son los tamaños y estructura molecular. Las moléculas liposolubles penetran fácilmente en la membrana celular epitelial, independiente de su tamaño y su forma. La carga iónica son aquellas cargas o aquellas cargas eléctricas que pueden poseer cada una de las moléculas, y estas pueden ser no ionizados y ionizados. Los no ionizados pueden penetrar las capas celulares lipídicas, mientras que los fármacos ionizados atraviesan fácilmente el estroma soluble en agua. La viscosidad, la adición de sustancias altamente viscosas como la metilcelulosa, aumenta la retención del fármaco en el fondo del saco conjuntival, lo que ayuda a la permeabilidad o a la permanencia del fármaco. La siguiente diapositiva, ya entramos a la conformación de la esclera. Tenemos que la esclera, la función principal de esta es proporcionar un marco estructural externo fuerte al ojo, brindando así una protección a las delicadas estructuras internas. Está constituido en un 68% por agua. Dentro de los procesos bioquímicos del humor acuoso, tenemos que la formación del mismo implica tres procesos o tres mecanismos fisiológicos. El primero es la difusión, ultrafiltración y el tercero la secreción activa. Tenemos que el 99,9% del humor acuoso está constituido por agua. Tiene muy poca o escasa cantidad de proteínas y además contiene glucosa, aminoácidos y factores de crecimiento. La barrera hematoacuosa
Está formada por el endotelio vascular del iris y las uniones estrechas que conectan las porciones apicales del epitelio ciliar no pigmentado. La alteración crónica de esta barrera puede provocar cataratas, la aparición de cataratas, sinequias posteriores y una respuesta neovascular. El cristalino es una estructura transparente, biconvexa y avascular, igual que la córnea. Tiene un papel muy importante en el sistema óptico del ojo que se encarga de refractar la luz y enfoca la luz en los fotorreceptores de la retina. El cristalino es susceptible al daño oxidativo por especies reactivas de oxígeno que resultan en el desarrollo de cataratas. Dentro de la composición bioquímica del cristalino está constituido o está formado por un 65% de agua, contiene fosfolípidos y colesterol. Las proteínas representan un 33% y dentro de los electrolitos tenemos que el sodio en el interior del cristalino es bajo y el potasio lo encontramos en una mayor proporción. La vía del sorbitol, esta consiste en transformar un 5% de la glucosa, convertirlo en sorbitol. Luego el sorbitol es convertido en fructosa. Esta vía se realiza en condiciones cuando hay altos niveles de glucosa, en aquellos pacientes que podemos ver que son descompensados por sus enfermedades de base, como la descompensación de la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que causa un movimiento de agua al interior del cristalino, resultando en una hidratación y una opacificación del cristalino. Esto se debe a que aumenta su osmolaridad, por lo tanto se vuelve un receptor de líquidos y esto aumenta su tamaño y por consiguiente su opacificación del cristalino. Los cambios bioquímicos que conducen a la formación de cataratas. Para la catarata nuclear se postula que el daño oxidativo es el factor clave para que ésta se pueda desarrollar, por lo que provoca un endurecimiento del núcleo, la acumulación de pigmentos y dispersión de la luz, lo que da como resultado la pérdida de la transparencia o la opacificación del cristalino. La catarata cortical se da por el aumento de la permeabilidad de la membrana junto con la disminución de la actividad de la bomba sodio-ATPase. Da como resultado un aumento de los niveles intracelulares de sodio. Recordemos que el sodio se encuentra bajo en el interior del cristalino, ayudado por esta bomba. Y el calcio, con una disminución de los niveles de potasio, que esto lo encontramos aumentado dentro del cristalino, y la hidratación de las fibras del cristalino y la pérdida de proteínas. El vitrio. El vitrio es un gel de tejido conectivo especializado, transparente, claro e inerte, que actúa como una estructura de soporte principal para el globo ocular. Sus principales componentes son el agua, que miramos que dentro del componente principal de nuestro ojo es el agua. En este caso el vitrio está constituido por un 98 o 99% de agua, colágeno y ácido hialurónico. La retina, tenemos que la fototransducción es una serie de reacciones bioquímicas mediante el cual se da la absorción de un fotón de luz por los fotorreceptores de la retina y dan como resultado una respuesta neuronal. Cuando un fotón de luz es absorbido por los fotorreceptores de los bastones, el retinal 2-cis que se encuentra en el segmento externo del bastón se convierte en transretina por reacción de una fotoisomerización. Con la fototransducción tenemos que la capa intermedia que forma estos cambios conforman conformacionales con el orden son los patorrodopsina, lumirrhodopsina, metarrhodopsina 1, metadorropsina 2 y finalmente la metarrhodopsina 3. Tenemos que la metadorropsina 2 se constituye o se considera la forma activa de la rhodopsina.
Agradezco por su atención prestada. Esto ha sido un pequeño aporte de la bioquímica ocular. Muchas gracias.